El día del relámpago. Autor Juan José Benítez. Parte 32. 6 de octubre. Tuve una ensoñación misteriosa, otra más, y recordé las palabras del hombre Dios: busca la perla en los sueños. En un primer momento lo atribuí a la tensión de aquellos días. Ahora no sé qué pensar. Es más, ni siquiera sé si fue un sueño. Esto es lo que recuerdo. Era sábado 6 de octubre. En la ensoñación me asomaba a un calendario árabe y lo confirmaba. Aparecía marcado en rojo. Era un día sobresaliente, aunque no sabía por qué. ¡Qué absurdo! En la tienda de campaña, en la desembocadura del Mujib, no disponía de calendario. Salí precipitadamente de la tienda. Gritaba y gritaba: es el día del perdón. Monté al salto en la sin nombre y navegué a toda máquina hacia el punto rojo. El sol me vio y se dirigió también hacia el oeste. Yo corría más, y al llegar al lugar marcado por el Nastar, la vi. Apareció de repente. Supuse que había permanecido apantallada en IR, infrarrojo, pura precaución. Era la cuna, flotaba dulcemente, sin ganas. El sol le arrancaba destellos rojizos. ¡Qué ladrón! Me fijé en un detalle. En lo alto de la nave faltaba una antena de dirección y recordé que había visto esa parabólica entre las agujas rocosas del fondo del lago. Me aproximé a 50 metros. El liceo tenía que hallarse en el interior. Entonces lo vi. Era él. Saludó brazo en alto y sin esperar respuesta se lanzó al agua. Estaba vivo. Controlé el reloj. ¡Qué manía! ¿Por qué me preocupaba tanto de la hora? Aquello solo era un sueño. 17 horas y 10 minutos. Faltaban 11 para el ocaso. Vaya, me dije, ¿y de qué se puede hablar en 11 minutos? Eliseo nadó hacia la lancha. Qué raro, lo hacía como los perros. Pensé en aproximarme, no tuve opción. En eso oí un bramido. Levanté la vista y distinguí una formación de aviones de combate. Eran Mirages, procedían del norte, volaban a baja altura, no tardarían en sobrevolar la cuna, juraría que la habían visto. Grité a Eliseo y señalé los 5 aviones. El ingeniero estaba al tanto. Sacó el brazo derecho del agua y dirigió una especie de cajetilla azul como de cigarrillos hacia la cuna. No supe qué era, y al instante la nave desapareció de la vista. Comprendí. El ingeniero había activado alguna suerte de mando y Santa Claus procedió al apantallamiento. Santa Claus, el querido ordenador central. También lo añoraba. 3 segundos después, los cazas nos sobrevolaron a 150 metros. Lucían la estrella de David en el fuselaje. Iban armados hasta los dientes. Fue un trueno. En eso desperté. Miré a mi alrededor angustiado. La luz del día jugaba con las rendijas de la tienda y un estampido hizo oscilar la linterna que colgaba de la techumbre. Los cazas, Eliseo, y recordé la ensoñación. Abandoné la colchoneta y salí de la tienda de campaña desconcertado. Una formación de 3 F4 acababa de sobrevolar la playa del Mujib. Se dirigían al oeste.
Lamían casi las piedras, eran judíos. Al perderse en el horizonte creí oír detonaciones. Parecían cañonazos. Se oían lejanos, más allá de la ribera occidental del Mar Muerto. Los Pantón llevaban esa dirección. Sí, eran cañones. Los disparos eran continuos. Consulté el reloj. 14 horas y 20 minutos. Había dormido toda la mañana y de pronto recordé el principio del sueño, 6 de octubre. Las imágenes me atropellaron. Vi a Curtis con el documento azul y secreto en el que se anunciaba la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Vi también el código y la cuna flotando en el Sham. Había estallado la guerra. Corrí al interior de la tienda y conecté la radio. Pasé de una emisora a otra. La confusión era total. Necesité tiempo y paciencia para medio entender lo que ocurría. Todos, árabes y judíos, proclamaban una gran victoria. Las emisoras hablaban de un ataque simultáneo lanzado por Egipto y por Siria a las 13 horas y 58 minutos. Hacía 22 minutos. La sexta flota norteamericana en el Mediterráneo se hallaba en estado de máxima alerta. Egipto, al parecer, estaba atacando el Sinaí. Siria lo hacía por el este en la zona del Golán. Malditos bastardos. El plan rapto de Europa se hallaba en marcha. Maldito Nixon. Maldito Brezhnev. Era el Yom Kippur, el día de la expiación o del perdón, una jornada sagrada para los israelitas. Todo quedaba paralizado en el país. Los judíos, allá donde estuvieran, se retiraban a rezar y solicitaban perdón por los pecados cometidos durante el año. Nada funcionaba, salvo los servicios de urgencia. Los árabes lo habían previsto todo, mejor dicho, los rusos y mis compatriotas. Y seguía oyendo perplejo y angustiado. Cazas sirios, MiG-21, atacaban las alturas del Golán al noreste de Galilea. La artillería estaba lanzando una cortina de fuego y metralla sobre los carros judíos y sobre el cuartel general de la brigada israelí en Nafaj. 700 tanques sirios avanzaban con furia hacia el noreste de Israel. 2 minutos más tarde, 14 horas, a 640 kilómetros al sudeste, 8.000 infantes egipcios iniciaban el cruce del Canal de Suez atacando la península del Sinaí. 1.000 cañones enterrados en las dunas de la orilla oeste de Suez disparaban simultáneamente contra los 600 judíos que defendían las fortificaciones de la línea Bar-Lev. Los soldados egipcios portaban lanzagranadas rusos RPG-7 y cañones antitanques también soviéticos del tipo Sájer. Los sirios, por su parte, habían sido dotados por Moscú con los temidos cohetes SAM-6 y SAM-7. Los aviones judíos caían como moscas. Al volar bajo, para intentar evitar los SAM, los Esquijab, los Mirage y los Phantom israelitas se encontraron con la trampa mortal de los cañones antiaéreos CSU-23 capaces de disparar 4.000 proyectiles por minuto. 1 hora después del inicio de la guerra, los ejércitos judíos estaban siendo masacrados. Los Qadas sirios de Washington se pronunciaron y tuvieron la desvergüenza de pregonar que aquella guerra había sido una sorpresa.
Malditos políticos y malditos militares, hipócritas. Permanecí pegado a la radio hasta que apareció ella. Oh, la vi recortada en la puerta de la tienda. El cabello ocultaba los hermosos pechos. Me miró muy seria y exclamó al tiempo que señalaba hacia el lago: «Es la hora, vamos». Dio media vuelta y se alejó de puntillas. ¿Qué hacía la bella intuición en mitad de una guerra? No tardé ni un segundo en abandonar la tienda de campaña. Pues bien, ya no estaba. ¿Cómo lo hacía? A lo lejos, hacia el Sinaí, se oían detonaciones. El suelo temblaba y el cielo se dolía. Eran las 16:30. Sí, había llegado el momento, el gran momento. Salté al interior de la sin nombre y puse rumbo al punto rojo. 100 atardeceres después de muerto, vivirás lo no vivido. Faltaban 51 minutos para la puesta de sol. Vamos, vamos. Los gritos animaron a la sin nombre. Parecía saber lo que estaba sucediendo. Y voló. El cielo por el oeste había empezado a teñirse de rojo. Era sangre humana que salpicaba. Los SAM-6 herían los azules una y otra vez. Los aviones judíos morían. Después lo supe. En esos momentos entraron en acción 240 aviones egipcios y más de 3.000 cohetes. Se combatía en tierra, en el aire, en el canal y sobre todo en los corazones. Eran 3.000 años de odio. Qué gran amnesia es la guerra. Me hallaba a 360 kilómetros del Sinaí y a 200 de los altos del Golán, pero el fuego y la muerte caían en mi interior. Vi pasar nuevas escuadrillas de aviones judíos. Ninguno me prestó atención. El cielo se volvió pastoso como las miradas de los hombres en guerra, y los vientos se revolvieron rabiosos. La guerra es así, enfrenta a todos contra todos. Y llegó un momento en el que el sol se negó a avanzar. Sabía lo que le esperaba en el oeste. La sin nombre necesitó 40 minutos para alcanzar el punto rojo. El Navestar avisó. Nos hallábamos en las coordenadas señaladas por el código. 17:10. Faltaban 11 para el ocaso, suponiendo que el sol se decidiera a bajar. No le culpo. 1.000 cañones vomitando metralla son muchos cañones. Las detonaciones, el rojo sangre y las estelas de los SAM-6 y de los SAM-7 se habían incorporado al pasaje. Distinguí aviones F-4, Mirage, Barracks, Skyhawk, tipo A4 y hasta místeres y supermísteres, todos judíos, todos en vuelo bajo, todos a la desesperada. Me sobrevolaron más de 50. No los vi retornar a sus bases. Mal asunto, pensé. 17:15. Faltaban 6 para el gran momento. ¿Aparecería la cuna? ¿Lograría ver a Eliseo? ¿Qué había ocurrido? Paré el motor. El viento se dio cuenta y nos empujó hacia el sureste. Se puso chulo con rachas de 27,8 kilómetros a la hora. Me dio igual. Yo estaba a lo que estaba. El sol continuaba en la duda. ¿Se dejaba caer o no se dejaba caer? Le saqué punta a los sentidos. Tenía que estar muy atento. La nave se hallaba cerca. Lo sabía. Quizás había sido apantallada en infrarrojo, por eso no la veía.
Los reflejos rosas huyeron del lago. El viento dejó caer otros azules, pero nadie protestó. El sol, valiente, continuó bajando sobre el Sinaí. 17 horas y 20 minutos. Empezó a oscurecer. Los nervios volvieron a desatarse y los vi culebrear por la cubierta. Repasé el código mentalmente, tenía que entretenerme con algo, y cada error conduce a la luz. También el séptimo, 100 atardeceres. Una voz en mi interior me interrumpió. Confía. Fue entonces cuando observé aquel burbujeo a proa y a un tiro de piedra. Atención, fue breve y se hizo el silencio. El cañoneo continuaba a lo lejos, pero lo borré. Atención, el corazón bombeaba ansioso. Los escalofríos me recorrieron. Otra vez aquella sensación. Me sentí observado. No supe qué hacer. Miraba, pero no veía. Oía, pero no escuchaba. Eso sí, sentía. La nave estaba allí. La sentía. Entonces creí oír un segundo burbujeo más cerca. Yo diría que a proa. Los vellos se erizaron. Lo pensé todo en segundos. Eliseo nadaba hacia mí. La cuna, ¿qué debía hacer? ¿Arrancaba el motor? ¿Esperaba? El agua siguió agitándose a proa. Tragué saliva, me armé de valor y caminé hacia el lugar del burbujeo. Me detuve a proa. Estaba sudando. Tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? No lo sé. Finalmente me asomé a las aguas. El corazón lo hizo unas décimas de segundo antes que yo. Dios bendito, vaya susto. No vi nada. Falsa alarma. Intenté serenarme. Acaricié el corazón y el pobre aminoró el ritmo. Empezaba a ver fantasmas. Me senté en la proa. El sol desapareció en el Sinaí. ¡Qué valor! ¿Se lo tragó la maldita guerra? ¿Fue derribado? 17 horas y 21 minutos. El viento se hizo el amo y siguió empujando a la sin nombre. ¿Qué hacía? ¿Era el momento de la reunión con Eliseo? Eso pensaba. 100 atardeceres después de muerto, vivirás lo no vivido. Pero, ¿qué tenía que vivir? ¿En qué consistía el juego? ¿O no era tal? Lo maldije y grité su nombre hasta casi quedar ronco. Entonces oí risas, vaya y revaya. Risas en mitad de la nada. Estaba peor de lo que suponía. Sonaron a popa, dudé y las escuché de nuevo. Yo conocía esas risas. Me decidí. Caminé hacia la caña del timón. La embarcación me reclamaba, flotaba sin rumbo. No hice caso, pero el viento zarandeó a la sin nombre y oí la voz de la lancha solicitando auxilio. Me compadecí y olvidé las risas, estaba alucinado. Ya voy, querida, clamé en voz alta, ya voy. Y sonaron de nuevo las risas, también a popa y más claras. Me quedé de piedra. No estaba alucinando. Los habitantes del lago hablaban y no paraban de sirenas bellísimas, de cabellos rubios y ojos verdes, que hipnotizaban a los hombres curiosos e imprudentes. Después de seducirlos con sus risas y cánticos, los arrastraban al bosque petrificado en el Lisan y los devoraban. Me asomé por la popa con precaución. ¿Precaución o miedo? No creía en las leyendas, pero nunca se sabe. Dios santo, el corazón saltó al agua definitivamente. Y, desconcertado ante aquella visión, solo acerté a dar un paso atrás.
y el destino sonrió burlón. Mi proverbial torpeza y la mala fortuna hicieron que topara con la parte alta del tambucho del motor y que me precipitara al agua de espaldas. No pude evitarlo, caí cuán largo era. Vaya, el turbante más listo se quedó por el camino. Cuando salí a la superficie flotaba cerca de la popa. La sin nombre se había quedado también sin habla. Y escuché de nuevo las risas. Risas no, risotadas. Al levantar la vista hacia la lancha, descubrí una mano abierta y tendida hacia quien esto escribe, y una voz familiar aconsejó: «Vamos, mayor». Me agarré con ambas manos y el ingeniero tiró de mí alzándome como una pluma. Me quedé contemplándole en mitad de la lancha con la boca abierta. Era él. Aparecía desnudo con un breve taparrabo negro. Le recorrí de pies a cabeza, incrédulo. El esfuerzo y los sacrificios habían merecido la pena. Eliseo, sin dejar de sonreír, permitió que lo examinara. Presentaba el cabello largo y negro sin una sola cana. El encanecimiento de tiempos pasados era un recuerdo. Tenía el cuerpo musculoso, sin asomo de las recientes dolencias. La piel brillaba, tensa y bronceada. El ingeniero no aparentaba ni 20 años. La dentadura parecía blanca e impecable. Dios mío, yo lo había visto agonizante. Los ojos tenían luz propia, parecía feliz y sereno. Del cuello colgaban la chapa de identidad y una cajita de cristal en una tonalidad azul turquesa. Yo la vi en el sueño. Era de escasas dimensiones, como un paquete de cigarrillos. No supe qué era. Finalmente nos abrazamos. No hubo palabras. De pronto, otra formación de F4 nos sobrevoló a bajísima altura. El estampido nos sobrecogió. La muerte negra y roja peleaba en el horizonte. «Vamos, mayor», exclamó Eliseo al tiempo que señalaba las luces de los aviones. «Este no es el mejor lugar para conversar». Tenía razón. Arranqué el motor y puse rumbo al Mujiv, pero de pronto caí en la cuenta. ¿Y qué pasa con la cuna? El ingeniero indicó la cajita azul y replicó: «No hay problema», y preguntó malévolo: «¿Queda cerveza helada en el campamento?». Al principio no reaccioné. ¿Cómo sabía lo del campamento? Mi pregunta era una estupidez y elegí el silencio. A las 18:40, ya oscurecido, nos sentamos a la puerta de la tienda y apuramos unas cervezas, no heladas, por supuesto, e iniciamos una larga conversación. Eliseo fue aclarando dudas, aunque no todas. Empezó por el principio. ¿Qué sucedió aquel sábado 17 de enero del año 28, cuando perdí el conocimiento en la playa de Saidan? Nos asustamos. Tuviste un vómito de sangre y te desplomaste. Eliseo sabía resumir. Te trasladamos al Palomar en el caserón de los Cebedeo. Hizo una pausa. Sé que no le gustaba recordar aquellos momentos, pero era necesario, y prosiguió. Hicieron todo lo posible, llamaron a los mejores auxiliadores. El muchacho negó con la cabeza. Te morías. Así transcurrieron las horas que Sil y Abril no se movían de tu lado, pero no reaccionabas ante nada. Escuchábamos el cañoneo a lo lejos. Lo pensé mucho, prosiguió Eliseo. No tenía otra cosa que hacer.
Finalmente tomé una decisión y el lunes 19 ascendí al Ravid. Allí permanecí 3 días, estaba desesperado. No soy médico, supuse que te morías, no sabía qué hacer. Fue el único momento de la conversación, más bien del monólogo, en el que Eliseo palideció. Había leído los diarios y detenidamente me miró buscando mi comprensión. Sonreí. El asunto ya no tenía importancia. Y, como te digo, maduré un plan. No hacía falta ser muy despierto para imaginar a qué plan se estaba refiriendo. Trabajé la idea durante esos días, continuó. Santa Claus echó una mano, recuperó la sonrisa y prosiguió. El plan era simple. Primero te devolvería a 1973, era la única forma de salvar tu vida. Después retornaría con el maestro. Hice como que no entendía. Retornar, ya sabes a lo que me refiero. Simulé sorpresa. Si todo marchaba bien, añadió, una vez concluida la vida pública del Hijo del Hombre, volvería a 1973 y me reuniría contigo en alguna parte. Siguió sintetizando. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo avisarte? La solución fue el código. Le dejé hablar. Tenía muchas preguntas, pero decidí esperar. Introduje una serie de errores menores en los diarios, sabía que los detectarías. Sonreí de nuevo con malicia. Eres riguroso y tu memoria no tiene igual. Tarde o temprano te darías cuenta. Y así ha sido, obviamente. Asentí en silencio. Si los diarios hubieran caído en otras manos, las anomalías en cuestión habrían pasado inadvertidas, casi con seguridad. Hablaba con razón y lo interrumpí. ¿Cómo sabías que la guerra empezaba hoy? Me miró estupefacto. Entendí. Eliseo, no debía olvidarlo, pertenecía o había pertenecido a la élite de la inteligencia militar. La pregunta sobraba. ¿Y por qué tenías que regresar a 1973 y reunirte conmigo? Para entregarte una información. Ese era el plan. Yo retornaba con el hombre Dios, me gusta la expresión, seguía sus pasos, escribía un nuevo diario y sencillamente te hacía entrega de él. Quedé perplejo. Ahora lo entendía. Esa fue la verdadera razón de la vuelta de Eliseo al tiempo del Hijo del Hombre. Desconfié. Además, ¿dónde estaba la información? Pero no interrumpí. Y durante esos días en el Ravid, como te digo, trabajé en el código y en los detalles de los nuevos saltos en el tiempo. No salía de mi asombro. El jueves 22 todo estaba listo. Como digo, me hallaba pasmado, así tan simple, y recordé algo que no sé si he mencionado en estos diarios. El coeficiente de inteligencia del ingeniero triplicaba el de este asombrado explorador. Ese mismo jueves descendí a Saidán y comprobé que las cosas seguían igual o peor. Permanecías inconsciente y demacrado. Abril y Quesil no sabían qué hacer. No comías ni bebías, continuaban los vómitos de sangre. ¿Y el maestro? Te visitó en 2 ocasiones. La segunda fue esa tarde del 22. Yo estaba delante. ¿Qué sucedió? Nada. Mejor dicho, todo. No entiendo. Entró en el palomar, se sentó a tu lado en el filo de la cama y te contempló.
No dijo nada, ni una palabra. Abril de vez en cuando mojaba tu frente. Pasado un tiempo se inclinó sobre ti, te alzó y te abrazó tiernamente. Parecías un muñeco. Nos emocionamos y temimos lo peor. El ingeniero guardó silencio, se repuso y prosiguió. El maestro volvió a dejarte en el lecho, se levantó y también en silencio se dispuso a abandonar el cuarto. Tenía los ojos húmedos. Al pasar me miró con gran fuerza, creí entender, y lo dispuse todo para esa noche. No dijo nada, solo me miró y con intensidad. Recordaba esa mirada. Contraté un carro, como otras veces, que Sil me acompañó. Abril lloraba. Hizo una pausa y fue sincero. Por cierto, esa mujer estaba muy enamorada de ti. No hice comentarios. Y en plena noche nos dirigimos a las puertas del Migdal. Desde allí, como en otras ocasiones, caminaría hasta la cuna, cargaría contigo. En Saidán tuve que regañar a Abril, quería acompañarte, y allí se quedó destrozada. Pero al llegar a las murallas de Migdal surgió otro problema. No fui capaz de imaginarlo. Sil, que se empeñó en viajar en el carro, se dispuso a acompañarme a lo alto del Ravid. No me dejaría solo contigo en mitad de la oscuridad. No hubo forma de convencerlo. Tampoco supe qué decir. Comprendí la situación. Sil cargó contigo y caminamos hacia el Ravid. Busqué una excusa, lo juro, no la hallé. Y al llegar a la zona muerta, cerca del manzano de Sodoma, hice un último intento para que diera media vuelta y regresara a Saidán. Preguntó por qué, me desarmó. No podía decir la verdad y tú lo sabes. Estuve de acuerdo. ¿Y qué hiciste? Movió la cabeza negativamente, lamentando lo ocurrido. No tuve más remedio que golpearle. Me quedé serio. ¿Qué podía hacer? ¿Decir que éramos astronautas y que escondíamos una nave en lo alto del peñasco? Y allí quedó sin conocimiento. Cargué contigo y me apresuré para llegar a la cuna. ¿Supo Sil de la existencia de la nave? ¿Llegó a verla? La respuesta me dejó de piedra. Cuando retorné a la época del maestro, en enero de ese año 28, tuve la sensación de que Sil lo sabía todo. ¿Por qué? El ingeniero no respondió. ¿Y bien? Trabajé rápido. Es curioso, lo que más guerra me dio fue el traje de astronauta. Necesité 1 hora para enfundarte en él. Me asusté. Estabas como muerto. Y en una de las maniobras, al acomodarte en el asiento del copiloto, sufriste otro vómito de sangre. La escafandra quedó manchada. Pensé en liberarte de ella, pero el tiempo apremiaba que Sil podía presentarse en el portaaviones en cualquier instante. Sabes que era tosudo y valiente. Guardó otro par de segundos de silencio y exclamó casi para sí: pobre amigo. Intuí algo grave, pero no pregunté. Y a las 4 de la madrugada de aquel viernes 23 de enero, Santa Claus activó el J-85 e iniciamos el vuelo hacia el Mar Muerto. Fin de tu aventura.